Nunca pensé que una entrevista de trabajo podría sacudir todo lo que yo creía cierto sobre mí mismo. Mi nombre es Julián, tengo 23 años, y esa mañana salí de Murcia con una mochila prestada y el estómago vacío. No por falta de hambre, sino por nervios. La oferta era en Madrid, en una agencia moderna, de esas que uno solo ve en redes sociales. No sabía exactamente para qué era el puesto, pero el correo decía que buscaban gente auténtica y con ganas de crecer. Y eso, al menos, me sobraba. El viaje en tren fue una mezcla de pensamientos desordenados. ¿Qué decir? ¿Cómo mirar? ¿Cómo esconder el hecho de que llevaba 5 meses sin conseguir nada estable? Lo único que tenía claro era que no podía volver a casa con las manos vacías. Llegué 1 hora antes. Caminé 2 veces alrededor del edificio antes de atreverme a entrar. En recepción me pidieron que esperara. Me senté y conté los segundos como si eso me diera algún control. A las 11:03, alguien dijo mi nombre. Julián Muñoz, por favor, sala 4. Tragué saliva. Me levanté. Crucé el pasillo con pasos que no sentía. Y ahí estaba él. Bruno. No me miró de inmediato. Terminó de escribir algo en su portátil antes de alzar la vista. Cuando lo hizo, sentí que toda la preparación mental que había hecho se desmoronaba. Su expresión no mostraba entusiasmo ni indiferencia. Solo atención. Pero una atención distinta. Como si pudiera ver lo que uno es, no solo lo que muestra. Siéntate, por favor. Lo hice, con cuidado, intentando parecer más tranquilo de lo que era. Me preguntó cosas básicas, experiencia, estudios, metas. Respondí como pude. Pero a mitad de la conversación cambió el tono. ¿Tienes facilidad para adaptarte? Sí, claro. Soy muy flexible. Incluso en ambientes donde no todo está claro desde el inicio. No supe qué responder exactamente. Asentí. Él sonrió, apenas. Bien. Eso es importante aquí. Luego, se levantó y dijo algo que no esperaba. La entrevista termina por hoy. Pero si quieres seguir en este proceso, vuelve mañana. Sin currículum. Solo tú. ¿Solo yo? Salí de la sala sin saber si había sido seleccionado o descartado. Pasé el resto del día en un hostal barato, repasando cada palabra. ¿Era esto una prueba? ¿Un tipo de dinámica extraña? ¿O solo un filtro más? Volví al día siguiente. A la hora exacta. Esta vez Bruno me esperaba en otra sala, más pequeña. Cerró la puerta tras de mí. No llevaba documentos. Tampoco preguntó nada técnico. Hoy no quiero saber lo que hiciste. Quiero saber quién eres. Titubeé. ¿En serio? Sí. Aquí valoramos eso. Las historias. Las verdades. Respiré hondo. Le conté de mi vida, de cómo mi padre dejó la casa cuando yo tenía 15, de cómo mi madre hacía lo imposible para mantenernos, de cómo yo trabajaba en bares mientras intentaba acabar la carrera. Le hablé de mi amor por escribir, de mi miedo a fallar, de la rabia que sentía cuando me miraban como si no perteneciera a ningún lugar. Bruno escuchaba en silencio. A veces asentía. A veces se inclinaba hacia adelante, como si no quisiera perderse nada. ¿Y alguna vez te has sentido fuera de lugar? Le pregunté de repente. La pregunta salió sin pensar. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome unos segundos. Más veces de las que me gustaría admitir. No dijo más. Pero fue suficiente. Algo en ese intercambio cambió la dinámica. Ya no era una entrevista. Era otra cosa. Una tensión nueva. No incómoda, pero intensa. Como si ambos estuviéramos probando los límites del espacio entre nosotros. Vuelve el lunes. Te quiero en el equipo. Como asistente. Pero vas a trabajar directamente conmigo. No supe si sonreír o preguntar más. Solo asentí. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí sin miedo al futuro. Pero lo que no sabía era que lo más difícil no sería adaptarme al trabajo. Sería entender lo que estaban haciendo entre nosotros. Algo que no entraba en los contratos. Ni en los planes. El primer día de trabajo fue extraño. No por las tareas, que eran simples, sino por la forma en que Bruno me miraba. No era un interés profesional. Era otra cosa. Algo que se quedaba unos segundos más de lo necesario, que me atravesaba incluso cuando él intentaba fingir concentración. Durante la primera semana, me pidió que lo acompañara a casi todas las reuniones.
Me presentó como su nuevo asistente de confianza. Yo asentía, tomaba notas, hacía mi parte. Pero cada vez que nuestros brazos se rozaban al caminar por el pasillo estrecho o que su voz bajaba al darme una instrucción al oído, una tensión sutil se instalaba en el aire. Y yo, en lugar de alejarme, empezaba a esperarla. Una tarde, justo antes de salir, Bruno me llamó a su oficina. «Cierra la puerta, por favor». Obedecí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró. «¿Estás cómodo aquí? ¿Contigo?», preguntó. «¿Contigo?». No respondí de inmediato. La pregunta no era profesional, y él lo sabía. «Sí», dije al fin, aunque a veces no entiendo del todo las señales. Bruno soltó una leve risa, como quien sabe que ha sido descubierto. No todas las señales están pensadas para ser entendidas. Algunas solo se sienten. Ese día salí con el corazón acelerado. No había ocurrido nada físico. Ningún gesto evidente. Pero esa frase, solo se sienten, se repitió en mi cabeza toda la noche. Con el paso de las semanas, lo invisible comenzó a pesar. Nadie en la oficina decía nada, pero las miradas se alargaban cuando Bruno me buscaba con la vista desde el otro extremo del salón. O cuando me pedía que lo acompañara a reuniones que claramente no necesitaban un asistente. Una tarde, en el ascensor, se quedó parado a mi lado, en silencio. No había nadie más. Yo estaba a punto de salir cuando, sin mirarme, apoyó su mano en mi espalda. Solo 2 segundos. Un contacto mínimo. Pero ese gesto bastó para desordenarme por completo. Esa noche, en mi correo corporativo, encontré un mensaje sin firma. ¿Te incomoda que te toquen en público o solo si te gusta demasiado? Sabía que era él. Lo supe al instante. Y por primera vez me sentí atrapado entre el deseo y la duda. ¿Esto era real o solo un juego que él sabía controlar desde siempre? La gota que lo cambió todo fue un comentario al pasar. Estábamos en un desayuno informal con parte del equipo directivo cuando una analista dijo, medio en broma: «El chico nuevo sube rápido, ¿eh?». Bruno no respondió. Solo bebió su café y mantuvo los ojos en su taza. Pero su mandíbula estaba tensa, y su silencio pesaba. Ese mismo día, antes de salir, me llamó a la sala de reuniones pequeña. Cerró la puerta. «Tenemos que tener cuidado», dijo sin rodeos. «¿Con qué?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Con esto». «¿Con cómo nos ven?». «¿Nos ven? ¿O solo me ven a mí?». Me miró, serio. «Sin escapar esta vez. No quiero que te hagan daño por algo que aún no sé cómo manejar». «Entonces dilo». «¿Qué es esto?». «No lo sé, Julián. Pero tampoco quiero que se acabe». No lo abracé. No lo besé. Solo asentí, tragando las ganas de gritarle que basta de mitades, de insinuaciones, de miedos. Pero no lo hice. Porque en el fondo también tenía miedo. De perder esa conexión extraña, adictiva. Días después, me pidió que lo acompañara a una presentación fuera de la ciudad. Viajamos en tren. El mismo trayecto que hice la primera vez, pero ahora con él a mi lado. Durante horas hablamos de todo, menos de nosotros. Rara vez nuestras manos se rozaban, pero cada roce era eléctrico. Al final del evento, ya de regreso en el hotel, me entregó la tarjeta de mi habitación. Me miró antes de irse a la suya. «Si necesitas algo, estoy en la 304». No fui. No esa noche. No por miedo a él. Por miedo a mí. A cruzar una línea que quizás no se podría volver a desdibujar. Pero al día siguiente, cuando lo vi esperándome en el vestíbulo, con esa calma fingida que solo oculta tormentas, supe que ya estábamos del otro lado. Que el límite no era una puerta, ni una cama, ni una decisión puntual. Era todo. Y ya lo habíamos cruzado sin siquiera notarlo. Después del viaje, algo cambió. No de golpe, pero sí con la fuerza de lo que no se dice. Bruno volvió a la oficina más serio, más distante. Me seguía pidiendo informes, me seguía copiando en correos, pero evitaba mirarme como antes. Y yo, fingía que no me dolía. Pero dolía. Los días se volvieron pesados. Antes, cada gesto suyo me hacía sentir parte de algo. Ahora, cada silencio me empujaba fuera. Y lo peor era que nadie notaba la diferencia. Para los demás, yo seguía siendo el asistente aplicado que llegaba temprano y respondía con eficiencia. Para mí, era una sombra que apenas resistía. Una tarde, después de una reunión en la que apenas intercambiamos una palabra, lo seguí al pasillo.
Lo alcancé justo antes de que entrara a su despacho. ¿Pasa algo? Pregunté. Bruno dudó. Bajó la vista y dijo. Todo bien, solo estoy ocupado. Pero yo ya sabía reconocer su voz cuando mentía. Y esa era una mentira cobarde. Esa noche, mientras cenaba solo en un restaurante al que solíamos ir juntos, recibí un mensaje. No de él. De alguien del pasado. Un chico con quien había salido meses antes. Solo decía. ¿Aún piensas en mí? No respondí. Ni siquiera abrí el chat completo. Pero fue como una puñalada, porque por un segundo quise contestar. No por deseo. Por rabia. Por sentir que al menos alguien todavía me veía. Cerré el teléfono y caminé sin rumbo. No volví a casa directo. Necesitaba espacio. Pensé en Bruno, en su miedo, en cómo se protegía detrás de su título, de sus silencios. Me pregunté si todo lo que vivimos fue real o solo parte de una rutina aburrida que yo ayudé a romper. Al día siguiente, él ni siquiera me saludó. Pasó junto a mí en el pasillo como si fuéramos dos desconocidos. El estómago se me encogió. No de tristeza. De indignación. Porque después de todo, el que tenía miedo era él. Pero el que pagaba el precio era yo. Esa tarde, tomé una decisión. No iba a esperar más. Subí hasta su piso, toqué la puerta de su despacho. Entré sin esperar invitación. ¿Te pasa algo conmigo? Le solté. Bruno dejó de escribir. Me miró sin expresión. Estoy manejando muchas cosas, dijo. No estoy aquí por un favor tuyo, le respondí. Me esfuerzo cada día. Y no merezco ser ignorado porque tú no sabes qué hacer con lo que sientes. Hubo silencio. Largo. Tenso. Hasta que se levantó y habló sin mirarme. No es el momento. Nunca lo es, ¿verdad? Dije. Siempre hay algo más importante que ser valiente. Salí sin esperar respuesta. Y por primera vez, sentí que lo estaba dejando atrás. Los días siguientes fueron de pura supervivencia. Me presentaba, trabajaba, cumplía. Pero por dentro, todo estaba roto. La rabia se mezclaba con tristeza, la tristeza con decepción. Nadie en la oficina lo notaba, pero ya no era el mismo. Y entonces llegó el golpe final. Me citaron en recursos humanos. La supervisora me habló con voz medida. Hemos recibido comentarios sobre tu actitud en el entorno laboral. No hay acusaciones formales, pero es importante mantener la imagen profesional. La escuché sin interrumpir. Sabía perfectamente lo que significaba. Me estaban diciendo que no era discreto. Que mi presencia incomodaba. Que alguien, quizás varios, habían empezado a hablar. Salí de esa sala con una certeza, ya no había espacio para mí allí. No porque hiciera algo mal, sino porque era más fácil señalarme a mí que admitir lo que otros querían ocultar. Esa noche no esperé un mensaje. Fui directo a su edificio. Toqué el portero. Esperé. Bruno tardó, pero respondió. ¿Qué haces aquí? Preguntó. ¿Sabes lo que pasó hoy? Fui citado en recursos humanos. ¿Y tú qué hiciste? ¿Seguiste bajando la mirada? No respondió. Abrió la puerta. Subí. Estaba solo. Como siempre. Pero esta vez, también estaba vacío. No pedí que pasara nada entre nosotros, murmuró. No, pero tampoco hiciste nada para evitarlo. ¿Y ahora que el mundo empieza a ver lo que tú niegas, me vas a dejar solo? Bruno se sentó, cansado. Como si por fin sintiera el peso de todo. No estoy preparado, dijo en voz baja. No sé cómo ser alguien diferente a lo que esperan de mí. ¿Y yo qué soy? ¿Un error? ¿Una amenaza? Silencio. Largo. Duro. Hasta que, casi en susurro, dijo. Te amo, Julián. Pero no sé cómo amarte delante del mundo. Esa frase me partió. No porque no lo supiera. Sino porque, al oírla, entendí que no iba a cambiar. No ahora. Tal vez nunca. Entonces el problema no es el mundo, Bruno. Eres tú. Y me fui. Sin portazos. Sin escenas. Solo con el alma desgarrada y la sensación de que, a veces, amar no basta cuando el otro solo sabe esconderse. Volver a la oficina después de todo fue como caminar entre ruinas. Nadie me preguntó nada, pero todos sabían algo. Bruno también. Seguía ahí, cumpliendo, firmando, dirigiendo.
pero ya no cruzábamos palabras ni miradas. Yo había dejado de esperar. No por resignación. Por salud. Porque entendí que seguir aferrado a alguien que se esconde es dejarse apagar. 2 semanas después, presenté mi renuncia. No hice discursos, no escribí cartas emotivas. Solo firmé, agradecí y me fui. Afuera llovía. Lo tomé como una despedida decente. Volví a Murcia. Dormí en mi vieja habitación. Mi madre me abrazó sin preguntar. No tenía fuerzas para explicar nada. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Los días siguientes los pasé leyendo, actualizando mi currículum, cocinando. Cosas simples. Cosas que no me pedían coraje. Pero dentro de mí, algo se movía. No era tristeza. Era otra cosa. Un viernes, fui a una charla universitaria sobre diversidad y empleo. No planeaba hablar. Solo escuchar. Pero cuando uno de los ponentes pidió testimonios, levanté la mano sin pensarlo. Conté mi historia. Sin nombres. Sin cargos. Solo hechos. Dije cómo el miedo de otros puede terminar callando a los que ya no quieren vivir escondidos. Dije que no me avergonzaba de lo que sentí. Que lo único que me dolía era haber dejado que alguien más dictara cuánto valía mi verdad. La sala guardó silencio. Y después, aplaudió. Ese aplauso no me sanó. Pero me sostuvo. Me dio un lugar. Empecé a participar en más espacios. Talleres, foros, reuniones. Compartía. Escuchaba. Y poco a poco, algo dentro de mí se fortalecía. No por venganza. No para probar nada. Solo porque estaba empezando a reconocerme sin miedo. Una tarde, después de un evento, alguien me propuso colaborar en una campaña de inclusión laboral. Acepté. Me mudé a Valencia. Empecé de nuevo. Con menos certezas, pero con más claridad. Y entonces, sucedió. Un año después, en una jornada empresarial, lo vi. Bruno. Estaba entre los asistentes. Ya no en el centro del escenario. Solo uno más en la sala. Nuestros ojos se cruzaron. No apartó la mirada. Yo tampoco. Al final del evento, se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Fuimos a una cafetería cercana. Se sentó frente a mí. Esta vez sin prisas. Sin frases en clave. Te busqué muchas veces, dijo. Nunca lo noté. Porque no supe cómo hacerlo sin parecer el mismo cobarde. Lo escuché. Sin interrumpir. Perdí cosas importantes este año, continuó. Respeto, amigos, confianza. Pero lo que más me dolió fue perderte sin haber intentado realmente sostenerte. Suspiré. No de alivio. De aceptación. Yo también me perdí un tiempo, le dije. Pero ya no estoy donde me dejaste. Bruno bajó la vista. Asintió. No vine a pedir que vuelvas. Vine a decir que entendí. Y que si algún día cruzamos caminos otra vez, ojalá sea con las cosas claras. Me levanté. Le estreché la mano. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Solo un gesto entre dos personas que compartieron algo verdadero, aunque no supieron sostenerlo. Esa noche, caminé hasta el hotel sonriendo. No por Bruno. Por mí. Porque por primera vez no sentí dolor al recordar lo vivido. Sentí orgullo. Orgullo por no haberme quedado esperando. Por no haber respondido a aquel mensaje del pasado. Por haberme elegido a mí, incluso cuando eso significaba empezar solo. Y por entender, al fin, que uno no necesita ser amado por alguien más para sentirse completo. Valencia fue más que una ciudad nueva. Fue una forma de empezar de verdad. Dejé de mirar hacia atrás, no porque olvidara, sino porque ya no me definía lo que había pasado. Había aprendido que no todas las heridas se ven, pero que todas enseñan. Me enfoqué en el proyecto de inclusión laboral. Hablaba en empresas, organizaba talleres, escuchaba historias similares a la mía. Algunas más duras, otras con finales más felices. Pero todas con el mismo fondo, el deseo de vivir sin miedo. Fue en una de esas charlas que conocí a Mateo. Tenía una voz tranquila y una forma de mirar que no exigía nada. Solo escuchaba. Participaba como representante de una ONG local. Al final del encuentro, se me acercó. Gracias por lo que dijiste. Hacía falta escucharlo así, sin adornos. Gracias por escucharlo sin juicio, respondí. Hablamos unos minutos más. Nada forzado.
sin intención aparente. Pero cuando me fui, supe que algo había empezado a moverse. Nos cruzamos de nuevo en otro evento 2 semanas después. Esta vez fue él quien se acercó primero. ¿Te quedas a la comida del grupo? Asentí. Nos sentamos juntos. Hablamos de todo menos de trabajo. Series, libros, música, cosas simples. Pero no vacías. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómodo sin tener que explicar quién era o qué había vivido. Esa misma noche, me escribió. No con un cumplido, ni con un juego. Solo. Fue bonito coincidir contigo hoy. Espero que se repita. Y se repitió. Salimos varias veces. Nada apresurado. Nada confuso. Mateo no jugaba con silencios ni me medía con miradas. No hacía preguntas para ponerme a prueba. Me dejaba espacio. Me daba certezas. Una noche, mientras caminábamos cerca del puerto, me detuve. Hay algo que debería saber. Él esperó. Estuve involucrado con alguien que no supo dar el paso. Me costó salir de ahí. Mateo no cambió el gesto. Gracias por contármelo. Pero no necesito saber tu pasado para quedarme. Solo necesito saber si estás aquí ahora. No supe qué decir. Pero supe que quería quedarme. Con él aprendí algo que nadie me había enseñado, que amar no tiene por qué doler. Que no hay que esconderse para sentir. Que si alguien te elige, debe hacerlo con todas las letras. Nos tomamos de la mano en público la primera vez un domingo. Íbamos al cine. Nadie dijo nada. Nadie miró. Pero para mí, fue como saltar desde un lugar alto. Y caer bien. Mi madre lo conoció 2 meses después. Se pusieron a hablar de cocina y no hubo tensión. Solo una especie de alivio. Como si finalmente alguien encajara. No todo fue perfecto. Ninguna historia real lo es. Tuvimos desacuerdos, silencios, momentos de duda. Pero los enfrentamos hablando, sin huir. Y eso lo cambió todo. Una noche, después de cenar en casa, Mateo me preguntó. ¿Crees que aún te duele lo que pasó con él? Pensé un momento. No. Creo que me dolía no haberme perdonado por quedarme donde no era visto. Él asintió. ¿Y ahora, te sientes visto? Lo miré. Sonreí. Sí. Por ti. Pero sobre todo por mí. Nos abrazamos. No porque hiciera falta, sino porque lo sentimos. A veces me escriben personas que vieron mi charla en internet o escucharon mi historia en alguna radio local. Me dicen que se sintieron reflejadas, que les dio fuerza. Nunca imaginé que mi mayor caída sería la base de algo bueno. Mateo no necesita ser héroe. Ni yo. Solo somos dos personas intentando hacerlo bien, desde la verdad. Y cada vez que pienso en todo lo que pasé, no siento vergüenza. Siento agradecimiento. Porque aprendí a decir que no. Aprendí a no rogar por lo que no se ofrece de forma libre. Aprendí que el amor, el real, no necesita esconderse. Solo necesita espacio para crecer. Y esta vez, lo tengo. El día que me invitaron a dar una charla en la universidad donde estudié, dudé. No por miedo escénico, eso ya lo había superado. Dudé porque sabía que era el cierre de un ciclo. Volver al lugar donde había aprendido a esconderme, pero esta vez para hablar claro, era algo más grande que una conferencia. Mateo me acompañó. Se sentó entre el público, en la tercera fila. No hizo gestos. No me empujó. Solo estuvo ahí. Y eso bastó. Cuando subí al escenario, respiré hondo. Frente a mí, decenas de estudiantes. Algunos con esa ansiedad en los ojos que yo conocía bien. Otros, con la tranquilidad de quien aún no ha sentido el peso de ser diferente en un entorno que espera lo mismo de todos. Me llamo Julián, empecé. Y durante mucho tiempo, me escondí detrás de lo que otros querían ver. Hubo silencio. El tipo de silencio que escucha. Hablé de cómo crecí pensando que amar debía ser secreto. De cómo normalicé aceptar migajas solo porque me hacían sentir algo. De cómo me convencí de que si alguien me quería, aunque fuera a medias, ya era suficiente. Conté mi historia sin dramatismo. Pero sin suavizar. Dije nombres. Dije lugares. Dije miedos. Pero también dije decisiones. No vengo a contarles un final feliz, continué. Porque esto no termina. Vivir siendo uno mismo no es una meta, es un ejercicio diario. Y no siempre es fácil. Pero es necesario. Vi algunas cabezas bajar.
Algunas miradas fijas. Y supe que algo estaba tocando. Yo no me fui de mi primer trabajo por amor, aclaré. Me fui por dignidad. Porque entendí que no podía seguir justificando la cobardía de otro como si fuera sensibilidad. Que quien te quiere, te cuida. No te esconde. Que quien te respeta, no te hace elegir entre amar y existir. No hablé de Bruno como venganza. Lo hice como parte del aprendizaje. Porque en el fondo, él también era una víctima del miedo. Pero eso no lo excusaba. Y ahora, estoy aquí. No para decirles que todo será fácil, sino para recordarles que su historia también importa. Incluso si otros la quieren silenciar. Al terminar, el aplauso fue cálido. No ensordecedor. Pero sincero. Bajé del escenario y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si, por fin, el pasado tuviera su lugar sin ocupar más espacio del necesario. Mateo me abrazó afuera. No dijo nada sobre la charla. Solo me tomó de la mano mientras caminábamos. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Preguntó después de un rato. ¿Qué? Que no hablaste desde la herida, sino desde lo que hiciste con ella. Sonreí. Porque era verdad. Meses después, un joven me escribió por Instagram. Tenía 17 años. Vivía en un pueblo pequeño. Me dijo que había visto mi video y que por primera vez sintió que alguien hablaba por él. Respondí con calma. Sin consejos rápidos. Solo diciéndole lo que me hubiera gustado oír a esa edad: no estás solo. Y no estás equivocado por sentir. Entendí que la visibilidad no es un acto de valentía puntual. Es responsabilidad. Es sostener el mensaje para quienes aún no pueden decirlo en voz alta. Un día, sin esperarlo, recibí un correo de Bruno. Corto. Sin excusas. Solo quería decirte que aprendí más de lo que imaginaba. Gracias por haber sido valiente incluso cuando yo no supe. Espero que estés bien. De verdad. No respondí. No por orgullo. Sino porque ya no necesitaba cerrar nada. La historia ya estaba cerrada en mí. Hoy, cuando me veo al espejo, ya no busco señales de validación. Veo a alguien que se eligió. Que se reconstruyó. Que supo perder para volver a empezar. Mateo y yo seguimos juntos. Sin promesas vacías. Sin idealizaciones. Solo dos personas que se eligen cada día. Y si algo me queda claro es esto. El amor no tiene que ser perfecto para ser real. Solo tiene que ser libre. Limpio. Visible. Y recíproco. Si tú estás leyendo o escuchando esto y alguna vez sentiste que tenías que esconder lo que eres para ser querido, déjame decirte algo que cambió mi vida. Amarse a uno mismo no es un lujo. Es supervivencia. Y nadie, absolutamente nadie, merece vivir en la sombra de lo que los demás esperan. Porque al final, por más que intenten darte otros nombres, solo hay uno que importa, el que tú eliges cuando decides ser quien eres.